Amigos, estamos de vuelta, continuamos aquí en el programa y a esta hora no vamos a hablar de temas políticos, sino de esta nueva modificación en la ley del teletrabajo. Para ello hemos invitado a Miguel Ángel Núñez, él es abogado laboralista, que nos acompaña y nos va a dar pues algunos alcances y cambios, repito, de esta modificación de la ley del teletrabajo. Antes de saludarlo, un gusto tenerte, buenos días. Encantado, muchas gracias. Bien, hablemos, ¿en qué consiste esta nueva ley de teletrabajo? ¿Cuáles son los alcances, ¿no?, los aspectos relevantes de esta nueva ley? Ya, correcto. La modificatoria implica que la prestación de servicios del trabajador ya no se va a desarrollar necesariamente en el centro de en la empresa, sino en el domicilio del trabajador o en otro lugar incluso donde el trabajador lo designe. El alcance abarca a todos los empleadores del Perú, llámese administración pública, sector privado e incluso las modalidades formativas, ¿no?, es decir, los practicantes. Entonces, esos son los principales alcances, ¿no?, las implicancias de la norma. Ello genera que el trabajador ya no tenga la obligación de ir a prestar servicios presencialmente a las instalaciones del empleador y desarrollar sus labores en un horario establecido por el empleador. De igual manera implica, una de los alcances de la norma es que para el sector privado el empleador es quien debe reembolsar o compensar el costo de los servicios que utiliza el trabajador para su prestación de servicios, es decir, internet, uso de computadora u otros equipos, ¿no? Las obligaciones en seguridad y salud en el trabajo tampoco están exentas, ¿no?, ya que el empleador debe identificar dentro del domicilio del trabajador o el del lugar donde éste designe las condiciones en las que se va a prestar el servicio, ¿no?, y garantizar la seguridad, ¿no? A grandes rasgos ello es los alcances de la norma, ¿no? Bien, ¿y cuánto tiempo tiene el empleador para poder regularizar todos estos aspectos en el trabajo? La norma ha establecido de que los empleadores deben adecuarse en un plazo de 60 días a las disposiciones de esta norma, pero el punto de partida va a ser la implementación, la publicación de un reglamento. Un reglamento que aún no ha sido publicado o aprobado por el Congreso, por el Ministerio de Trabajo, pero que eventualmente se va a hacer, ¿no? Entonces digamos que la norma ya está vigente, pero su aplicación está supeditada a la publicación de un reglamento. Para eso se van a seguir por los canales adecuados, ¿no? Bien, hay algunas confusiones por allí en torno al teletrabajo y al trabajo remoto, que es más o menos como lo hemos calificado en este tiempo de la pandemia, al trabajo que no se daba en el mismo lugar, el centro de labores. ¿Estamos hablando de lo mismo o hay diferencias? Bueno, el trabajo remoto fue una forma que se dio en el contexto de la pandemia, ¿no? En términos generales, en el fondo estamos hablando de lo mismo, ¿no?, porque implica que el trabajador ya no va a prestar servicios dentro de la empresa. Pero en el aspecto legal sí tiene sus diferencias, ¿no? En principio ¿Cuáles son estas diferencias? Claro, la primera es que ahora existe una ley específica, ¿no?, porque el trabajo remoto fue una medida temporal. Esta norma tiene un carácter permanente, ¿no? En segundo lugar, se establece no solo una prestación de servicios remota, sino también una modalidad híbrida, ¿no? Es decir, que el trabajador también puede pactar con el empleador, prestar servicios presencialmente o semipresencialmente, ¿no? Y bueno, y esa es principalmente la diferencia, ¿no?, que ahora hay una regulación que implica un carácter permanente de esta modalidad, a diferencia del trabajo remoto que se dio en un contexto extraordinario y eventual, ¿no?, definitivamente. Y en el tema del teletrabajo, que es de lo que estamos hablando bajo la modificación de esta nueva ley, se dificulta mucho, ¿no? Sabemos que hay todavía que realizar algunos aspectos más claros para poder clarificar la situación en cuanto los pagos, por ejemplo, de la luz, cómo se va a dividir, ¿no?, el tema de la luz del internet. Esa es una pregunta que creo que muchos nos planteamos, porque ¿no? Uno no solo gasta en casa, por ejemplo, si te llega el recibo, hablando en términos más simples, te llega 60 soles o 100 soles de luz, pues no puedes definir que todo tiene que ver por el trabajo que tú estás realizando. ¿Cómo calcular estos montos?
Correcto. Eso es algo, va a ser una respuesta que va a tener que absorber el reglamento una vez se publique, ¿no? Porque va a ser muy difícil diferenciar ello, ¿no? Particularmente, yo opino que lo que va a ocurrir en la práctica es que los empleados, la norma te permite pactar que el empleador no reembolse Pero es un acuerdo. Es un acuerdo, ajá. Particularmente creo que en la práctica lo que va a ocurrir, porque la verdad no creo que haya una forma en la que se pueda diferenciar, ¿no? el consumo del trabajo versus el resto de aspectos, ¿no? Entonces yo creo que los empleadores probablemente van a asignar un monto fijo, temporal, en compensación a ese uso, ¿no? Es lo más probable, ¿no? En todo caso estaría más en la negociación que pueda tener el empleador con su empleado para poder definir este tipo de montos. Correcto. Exactamente, ¿no? Y en realidad, o sea, un aspecto que de repente no mencioné es que no es que el teletrabajo ahora sea obligatorio, tampoco es que depende exclusivamente de la voluntad de las partes, ¿no? Sino que la norma dice que los trabajadores que deseen pasar a trabajo presencial, teletrabajo, o también viceversa, volver del trabajo remoto que están haciendo al presencial, deben presentar una solicitud escrita al trabajador, justificando el por qué desean permanecer en el teletrabajo, pasar al trabajo o volver a lo presencial. Y allí, ¿qué tipo de justificaciones podrían ser las que se consideren como para poder pasar este tipo de o esta forma de trabajo? La norma establece, y en ese creo que es un aspecto positivo, saludable, que se debe dar prioridad a personas que se encuentren al cuidado de personas mayores, en estado de enfermas, a cargo de menores de edad, que formen parte de grupos de riesgo, no solo en relación al COVID, sino a personas vulnerables en relación a otro tipo de enfermedades, o también a las mujeres, madres trabajadoras lactantes o en estado de gestación, ¿no? Entonces, en esos casos creo que sí hay una justificación para solicitar. Pero hay otro aspecto, ¿no?, que hay que considerar, que la naturaleza del servicio lo permita desarrollar en forma teletrabajo. Estamos acostumbrados a los términos, pero ya entendemos que sí hay un tema de diferencia. Hablando además que el trabajo remoto, así como se considera, ya finaliza en diciembre. Así es. ¿No? Como parte de lo que ha considerado el Ejecutivo. Y bien, ¿y qué nos garantiza que el empleador, pues, al ver que se te dé esta carta y de alguna u otra manera igual llegue la justificación, él te quiera dar este beneficio, ¿no? O llegar a pactar ello, entendiendo que la presencialidad, aunque nos ha demostrado que algunos han avanzado con el tema del trabajo remoto y el teletrabajo, vaya a funcionar por lo menos en sus negocios, ¿no? ¿Qué garantiza que no vaya a terminar despedido, por así decirlo? Bueno, la justificación la va a dar el empleador, y particularmente yo, si fuera empleador, justificaría mi negativa, digamos, en el rendimiento de los trabajadores en el periodo de pandemia. Puede haber algún tipo de diferencia que sí se está notando, ¿no? Porque todos está reactivándose y se está notando otra vez de que sí, pues ha habido diferencias en el teletrabajo. Imaginamos pues también porque el empleador está viendo su ganancia, ¿no? Así es. Yo creo que es un aspecto hasta cierto punto subjetivo del empleador, porque lo que no debemos olvidar es que el empleador es quien ejerce un poder de dirección sobre los trabajadores. Entonces, yo puedo querer el trabajo remoto, el teletrabajo, ¿no? Pero al final el empleador es quien conoce su negocio y quien sabe cómo lo administra. Entonces, bajo ese escenario, yo creo que los empleadores válidamente pueden justificar la aceptación o la no aceptación, salvo en los casos que mencionaba, ¿no?, de los trabajadores que forman parte de grupos vulnerables o tienen a su cargo personas menores de edad o mayores, pero todo eso tiene que ir acompañado definitivamente al rendimiento del trabajador, ¿no? Tal vez sería saludable para las personas los empleadores aceptarlo, pero con un periodo de prueba, ¿no?, para ver si funciona. Eso también, ¿no?, es válido. Es válido. La norma te permite hacer pactos temporales o permanentes, e incluso modificar la decisión por razones de fuerza mayor o casos fortuitos, ¿no? Entonces, claro, para que no, en este caso no se den esos permisos laborales, porque puede suceder, pues, ¿no?, que tú tengas a un adulto mayor, o quizás uno de tus hijos haya
pasado una situación, o tú mismo, ¿no? Entonces, pero porque, por ejemplo, ¿no? En el caso de algún tipo de enfermedades, quizás si te caíste y te rompiste una pierna, quizás no puedas asistir presencialmente, pero si hay esta forma, esta modalidad, entonces sí se puede dar en ese periodo para que no pierdas, pues no pierdas al trabajador, ¿no? Porque a veces de por sí tienes un permiso de salud, pero quizás ya no es tan urgente y también el empleador te necesita. Todo esto es negociable en el camino, ¿no es cierto? Así es. Bien, ahora, bajo esta modalidad, esta modificación de la que estamos conversando, entendemos que el empleador sí va a tener que compensar los servicios de luz y de internet, pero esto no generará, la pregunta que nos podemos hacer, que el empleador decida mejor que su trabajador venga a la presencialidad o retorne a la presencialidad, porque en la mayoría de trabajos que ahora vemos todavía que están trabajando bajo este sistema o bajo esta forma de teletrabajo, son aquellos empleados que han estado en un momento de trabajo remoto, ¿no? Entonces se les está dando esta opción por diferentes motivos, ¿no? ¿Esto no sucederá? Sí, es probable que se desincentive, ¿no?, la aplicación del teletrabajo al darle tantas obligaciones al empleador, ¿no? Porque no solo en el tema del reembolso de luz, luz, internet, sino también en las medidas de seguridad, ¿no? Porque ¿cómo verificar esa? La norma dice que el trabajador tiene que darle acceso a su domicilio al trabajador y tiene que ver ahí las medidas que va a implementar. Entonces, imagínate cuántos trabajadores, si un trabajador tiene 20 trabajadores en trabajo remoto, probablemente sea más oneroso para él aplicar todas estas medidas, porque va a tener que contratar una persona que vaya casa por casa. Y genera más gasto a que tú en tu empresa, digamos, lo contrates y bueno, ya no es que estés independiente. ¿Cuántos trabajadores podrás tener en esta modalidad y que vas a tener que contratar servicio por servicio dependiendo del domicilio? Así es. Aparte de eso, también hay otro aspecto que es la confidencialidad en cuanto a la información, ¿no? Dependiendo del trabajo, un trabajador en su computadora puede tener información muy sensible, y si estamos hablando del domicilio, ahí puede ir el tío, el sobrino, hasta su hijito puede venir y borrar la información. Puede ocurrir muchas situaciones, ¿no? Entonces creo que la idea es que se busque un consenso, ¿no?, entre empleador y trabajador, ¿no? A veces no es fácil, pero es lo ideal, ¿no? Ahora, dentro de esta ley se habla de la desconexión digital, pero a veces casi pues no logramos entender en qué consiste. Ok, bueno, la desconexión digital implica el derecho al trabajador de, valga la redundancia, desconectarse, desentenderse de los de un periodo de tiempo, de los dispositivos móviles o aparatos tecnológicos que tengan relación con su vínculo laboral, ¿no? Computadora, celulares, WhatsApp, en fin, ¿no? La norma indica que debe haber por lo menos 12 horas de lapso de tiempo, ¿no? Y ello también puede generar ciertos problemas, ¿no?, dependiendo del tipo de trabajo que se desarrolle, ¿no? Ahora, la nueva ley, decimos, ¿no?, bajo todo lo que estamos conversando, ¿beneficia al trabajador o más al empleador? ¿Cómo se está evaluando esto, entendiendo estas nuevas modificaciones que se han dado en los escenarios que se pueda dar, ¿no? Claro. Beneficia al empleador en el sentido de que probablemente ya no tenga que gastar de repente en contratar, alquilar oficinas, sus consumos de luz, de agua, de internet también se van a ver reducidos, ¿no?, porque el trabajador no va a ir presencialmente. Un aspecto que, por ejemplo, las personas no están considerando es que muchos trabajadores reciben movilidad, alimentación, ¿no? Entonces esas cosas, esos conceptos se van a quitar, ¿no? Y eso no va a implicar un acto de hostilidad, una reducción de remuneraciones. Entonces, por esos lados el trabajador puede abaratar costos. ¿En qué lo puede perjudicar, ¿no? En que probablemente no tenga la capacidad para controlar las actividades del trabajador, dependiendo de la actividad y dependiendo del tipo de trabajador, ¿no? Porque hay trabajadores que pueden estar involucrados en esta forma de modalidad y hay personas que tal vez no. Entonces, ese aspecto puede ser negativo para el trabajador, el empleador, pero solo se va a ver reflejado ello en los resultados, ¿no?, de sus ingresos, de su producción, de sus ventas, de cómo es que reditúa el servicio del trabajador en beneficio del empleador.
Y al trabajador evidentemente le va a convenir porque no va a tener que gastar tampoco en movilidad, en alimentación, va a poder cuidar, atender los aspectos personales de su casa, de su familia y puede encontrar la forma de trabajar. Hay personas que no se adaptan a esa modalidad, ¿no? Porque necesitan el espacio, ¿no? Para poderse concentrar, para cambiar de ambiente, es un aspecto también de salud, ¿no? Salud mental, pero esa ya va a ser decisión de cada trabajador, ¿no? Si es que lo desea o no. Sin duda, para las personas que sí les interesa el teletrabajo, sí va a ser beneficioso, ¿no? Bien, en el tema de regulación, ya sabemos que se está a la espera de ello para poder entender un poco más la modificatoria de esta ley del teletrabajo. Pero ¿cuáles son los vacíos que has ido encontrando, aparte de los que acabamos de mencionar, que podrían generar pues problemas, entendiendo que es complicado incluso realizar algún tipo de procesos a la negativa que pueda haber quizás de una de las dos partes? Así es. Bueno, el principal problema va a ser cuando el trabajador no acepte, el empleador no acepte el cambio, ¿no? El trabajador, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ir a SUNAFIL, va a ir al Poder Judicial y le va a decir a un juez o un inspector: oye, mi empleador no me quiere dar trabajo remoto, teletrabajo, oblígalo. Yo creo que ahí hay ciertos límites, ¿no? Porque el empleador va a decir: oye, yo te he contratado a ti para prestar el servicio, ¿no? Y yo deseo que prestes el servicio en los términos que yo lo deseo, ¿no? Entonces, creo que ahí va a haber una situación en la cual cómo van a resolver los jueces, ¿no? Porque la libertad de contratación no solo implica el derecho a que te contrates, sino que te contrate en las condiciones que yo lo deseo. Entonces, ¿por qué tendría que venir el Estado a decirme a mí cómo es que yo quiero que preste servicios para mí? Claro. Distinto puede ser el caso de repente en el tema de personas que tienen personas enfermas a su cargo, personas mayores. Porque tienen una prueba tangible. Así es, ¿no? Pero bueno, incluso en esa prueba uno podría cuestionar, ¿no? Y decir, no sé, se me ocurre, ¿no? Si yo tengo una persona mayor, no tengo hermanos, no hay otra persona que lo pueda hacer, es entrar ya a un aspecto muy subjetivo, y también hasta cierto punto es escarbar, ¿no? En la vida personal de los trabajadores, que creo que no es agradable para nadie, claro, ¿no? Porque debería respetarse también pues, la privacidad, y como que no se va a poder, ¿no? Así es. Porque vas a tener que presentar todas las pruebas posibles y vas a exponer de una u otra manera pues tu vida, ¿no? Y de igual manera en cuanto a los costos, ¿no? Porque el trabajo remoto, la legislación actual, también regula el derecho a que se te reembolse el costo, ¿no? Entonces, ¿cómo en un juicio vas a cuantificar, ¿no? El desgaste de la luz, el agua, internet, tu computadora, ¿no? O sea, empezaste a trabajar con tu computadora, pero no estaba nueva cuando empezaste a trabajar, ¿no? Entonces, ¿por qué ahora tu empleador tendría que darte una nueva? Tendrías que calcular el desgaste en este tiempo de servicio. Pero ¿cómo lo haces, ¿no? También el tema de seguridad y salud en el trabajo, porque la ley de seguridad establece que es accidente de trabajo cualquier suceso que cause una lesión en la salud del trabajador con motivo de la prestación del servicio. Entonces, si yo estoy en mi casa y por A hay un cortocircuito y me lastimo, va a ser un accidente de trabajo, entonces mi empleador tendría que indemnizarte. Pero van a haber distintos factores, ¿no? Porque ¿qué pasa si eso se debió a una impericia del trabajador, ¿no? Sin perjuicio que el empleador tendría que haber verificado ello, ¿no? Entonces, hay aspectos que todavía se van a tener que ir viendo. Pero te diré que el derecho es una ciencia que se adecúa a la realidad, ¿no? Y la realidad siempre va cambiando, ¿no? Entonces, poco a poco la casuística se va a ir dando y se pueden ir dando parámetros para resolver, ¿no? Pero las primeras personas que resuelvan van a ser las que despejen o intenten despejar las dudas que ahora tenemos, ¿no? ¿Y se tiene datos de cuántos en el Perú, por ejemplo, están trabajando en esta modalidad? Sí, el Ministerio de Trabajo establece que hay más de 30 o 40% aproximadamente de personas que se encuentran en esta modalidad, ¿no? Se ha ido reduciendo poco a poco la forma en la medida que se han ido reactivando las actividades. Eso ha sido más fuerte en tiempo de pandemia, ¿no? Definitivamente, ¿no? La mayor parte de trabajadores estaban en su casa, a excepción de las personas que ejercían servicios esenciales o que no lo podían prestar el servicio, ¿no? Bien, ¿cuál es el consejo final que les darías, pues, en este caso, pues, al empleado, ¿no? Porque hay algunos cuestionamientos que quizás en el camino se están haciendo en torno a esta modificatoria en la ley de teletrabajo.
Yo creo que la mejor forma de prevenir conflictos, porque a la larga eso es lo que va a generar, ¿no? Un conflicto, es primero informar al trabajador, ¿no? Todas las empresas deberían reunir a sus trabajadores y contratar a una persona o ellos mismos que les expliquen los aspectos que estamos conversando, ¿no? Todo lo que implica el teletrabajo. Y después de ello, cada trabajador tomará la decisión de hacerlo, ¿no? Pero el empleador debería anticiparse e ir identificando qué puestos sí podría aceptar que se realicen por teletrabajo y qué puestos no. Y bueno, en cuanto al trabajador, puede conocer un poco los aspectos personales de cada trabajador, en el caso de madres trabajadoras, personas que piden permisos por licencias, por tener familiares. Entonces sí puede identificar puestos que probablemente pidan ello, ¿no? Entonces, la información es básica, ¿no? La comunicación. Entonces, con ello los trabajadores van a saber que es un derecho que pueden solicitar, que el empleador también lo puede negar, que lo tienen que justificar y el empleador también va a poder determinar ello, ¿no? Y lo importante, creo yo, es encontrar un punto medio, ¿no? No creo que sea razonable decir, no, que un empleador diga, no, yo no voy a, nadie hace teletrabajo. Y tampoco creo que sería saludable decir, ya, quien quiera haga teletrabajo, tampoco, ¿no? Difícil. Ajá, creo que se debe encontrar un equilibrio, ¿no? Como en todo en la vida. Bien, muchas gracias por amplificar este tema, ¿no? Que de verdad que todavía hemos visto, no está claro, hay que esperar esta regulación y ver si también la regulación va a ayudar, ¿no? Va a ayudar, sí, porque es un poco difícil entendiendo que se evalúan muchos aspectos. Por un lado, la forma de trabajo, que puede ser distinta a la otra, que sí se puede presentar la posibilidad de darse o no, y cómo ver, pues, ¿no? Esta evaluación de los pagos. Hay mucho que negociar de por medio entre empleador y trabajador. Gracias por haber estado con nosotros. No, a ti, encantado. Muchas gracias. Bien, amigos, hemos estado conversando con Miguel Ángel Núñez, él es abogado laboralista, hablando de estos alcances y cambios de esta nueva ley de teletrabajo. Vamos a irnos a la pausa, regresamos con más aquí en Nuevo Día.